Apreciadas y apreciados estudiantes, buenas tardes. En primer lugar, se estarán preguntando qué hace este muñequito aquí. Me lo regaló mi sobrina y me pidió que me acompañara en los videos que voy a hacer en mis clases virtuales, así que aquí me estará acompañando. Espero que todos y todas se encuentren muy bien, que todos en sus familias también estén muy bien en este momento. Vamos entonces a ver el tema que les anuncié. Como saben, habíamos empezado a ver el sistema de responsabilidad penal de adolescentes en Colombia. Vamos a dejar ese tema un poco en pausa, lo vamos a continuar después de la evaluación virtual que tendrá lugar dentro de 8 días. Y hoy vamos a tocar un tema de total actualidad. Se viene desarrollando desde el sábado, bueno, desde que empezó todo el asunto con el COVID-19, pero específicamente en las prisiones desde este sábado y sigue desarrollándose en este momento. Hoy es de hecho un día fundamental, hoy o mañana, bueno, estos días son fundamentales para ver las medidas que va a tomar el gobierno, el legislativo y la magistratura y también la Corte Constitucional, que seguramente se estará pronunciando al respecto. Y es la crisis que se está viviendo actualmente en las prisiones de Colombia. Recordemos que cuando hablamos de cárceles, esto es para las personas en detención preventiva, están en una medida de aseguramiento. Recuerden que ya hemos estudiado el Código Penitenciario, pero es importante para este tema que lo recuerden y que revisen sus apuntes. Y hablamos de penitenciarías para las personas que ya han sido condenadas. ¿Qué está pasando entonces desde el sábado? Bueno, desde antes, cuando empiezan a tomarse las medidas por parte del gobierno colombiano frente al COVID-19, las distintas organizaciones de defensa de derechos humanos y también desde adentro de las prisiones y familiares de personas privadas de la libertad empiezan a manifestar su preocupación por las medidas que se toman al interior de las prisiones. ¿Qué se ha denunciado específicamente? Que las personas privadas de la libertad no han contado primero con adecuada información sobre la situación que se está viviendo, sobre cómo prevenir el contagio, que no se ha realizado ni una sola prueba al interior de las prisiones a las numerosas personas que ya presentan síntomas de esta enfermedad. Entonces no se sabe si tienen o no ya el COVID-19 y tampoco se han tomado medidas de aislamiento, ni se ha suministrado jabones, ni implementos de aseo en general. Es importante que ustedes sepan que en las prisiones colombianas no está permitido el ingreso de productos con alcohol y el alcohol pues es uno de los principales antisépticos que se están utilizando en la actualidad. Entonces no cuentan tampoco con guantes ni tapabocas y la medida que se tomó en el IMPEC desde hace alrededor de unos 15 días fue cerrar las prisiones a las visitas. Normalmente en Colombia, dependiendo de cada prisión, las visitas se desarrollan cada 8 o cada 15 días, además de las visitas íntimas a que tienen derecho las personas. Sin embargo, desde hace 15 días todas las visitas fueron canceladas como una medida de prevención. Además, se cancelaron la recepción de encomiendas y de útiles de aseo. Las personas privadas de la libertad en Colombia reciben todos los implementos de aseo que requieren, papel higiénico, jabón, toallas higiénicas, champú, bueno, todo a través de los familiares, bien sea por correo, quienes viven lejos de sus familias, o los familiares acuden a las prisiones a dejar esos implementos. Sin embargo, esto también estuvo suspendido y ha estado suspendido hasta ahora, por lo que desde las prisiones se informa que esos elementos se escasean. No cuentan ni siquiera con jabón y por supuesto en muchas prisiones de Colombia hay serios problemas con el suministro de agua corriente, por lo que en muchas de las prisiones tampoco en este momento cuentan permanentemente con agua corriente. Así que el criterio básico de prevención que sabemos que es lavarnos las manos no se puede dar allí. Como ustedes se podrán imaginar, si sumamos esto a lo que ya hemos visto del hacinamiento y los problemas que presentan las prisiones en Colombia, todo esto va a explicar muy bien algunos de los videos que van a ver sobre lo que ha estado pasando y que seguramente ya ustedes habrán visto. Muchas prisiones en Colombia se encuentran con motines en este momento, hay patios tomados. Sucedió la tragedia en Bogotá, donde murieron 23 personas y se habla de alrededor de 70 personas heridas. En este momento, por ejemplo, en la cárcel de Cúcuta también hay enfrentamientos, se habla de 2 personas muertas y varias personas heridas, también algunos dragoneantes heridos. Recuerden que los dragoneantes son los funcionarios del IMPEC encargados de la custodia y vigilancia. Entonces, estamos ante una situación bastante problemática. ¿Cuál es la idea de la clase de hoy? Voy a dejar algunos videos para que ustedes se hagan una idea de lo que está sucediendo. Voy a dejar algunos documentos de organizaciones de derechos humanos
que llaman la atención sobre la situación y proponen algunas medidas. Muy importante el decreto que fue expedido el 22 de marzo que declara la emergencia carcelaria en Colombia. Entonces, además de abrir un foro para que comenten sus opiniones sobre lo que está sucediendo, vamos a tratar de hacer, con unas preguntas que les voy a dejar, un análisis jurídico que también podemos compartir en el foro sobre cuáles son las acciones que se podría tomar desde la legalidad colombiana. Eso nos va a permitir revisar la normativa del sistema penitenciario, pero también lo que está saliendo en la actualidad. Por ello les voy a dejar también el decreto que expide la emergencia carcelaria y en la medida en que esta semana vayan saliendo nuevas resoluciones o decretos, los subiré también al sitio. Recuerden, lo que aparece en recursos es de lectura obligatoria, digámoslo así, o cuyo contenido entra en la evaluación. Lo que aparezca en Para Saber Más es solo para complementar la información, pero no va a ser evaluado. Entonces, la información nueva que vaya surgiendo la subiré en la parte de Saber Más y no entrará en la evaluación. Así que recuerden, la idea es que revisen estos materiales, más la información que ustedes quieran en prensa, y dialoguemos acerca de esto en dos perspectivas. La perspectiva política de esta situación tan grave, humanitaria y de derechos humanos que se está viviendo en la actualidad, y desde la perspectiva jurídica, las medidas que se están anunciando, las medidas que vaya tomando el gobierno, cómo se puede afrontar jurídicamente la situación. Imaginen si quieren que ustedes son asesores del legislativo o del gobierno, del IMPEC, y les preguntan, bueno, como abogados, díganme qué herramientas podemos utilizar para generar, por ejemplo, el deshacinamiento, para hacer que las prisiones no se vuelvan focos que extiendan la enfermedad del COVID a otros sitios del país y para garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Esa es la invitación en el curso de hoy. Los invito también a que revisen en el aula virtual todos los contenidos y programaciones. Recuerden que todo el curso lo manejaremos ahora a través del Moodle. Muchas gracias y feliz tarde.